Pues me alegra colaborar en esta sección del podcast para conversar sobre dos ideas que voy a explicar por qué me ha parecido interesante la iniciativa Escuela Ibérica y después veremos qué aspectos de mi trabajo se relacionan con esta materia. Respecto a lo primero, pues hace ya tiempo que vengo estudiando la llamada Escuela de Salamanca en este campo de la historia del pensamiento económico, a partir de una tesis doctoral que defendí en la Universidad Complutense de Madrid el año 2004, aunque la empecé a preparar hacia 1992-93, que se titulaba La Escuela de Salamanca, Hugo Grocio y los orígenes del liberalismo económico en Gran Bretaña. La inspiración era un libro de Marjorie Gray Hutchinson, precisamente con el título The School of Salamanca, y que aprovecho para comentar que ha tenido una traducción muy reciente por parte del Centro Diego de Covarrubias y Unión Editorial. Sin embargo, en tiempos más cercanos he escuchado la expresión Escuela Ibérica para referirse a ese mismo periodo, mismos autores, contenidos, pero abarcando una mayor extensión geográfica al incluir Portugal y la América portuguesa. El detonante fue un libro del profesor Pedro Calafate, La Escuela Ibérica de la Paz, del año 2014. Por otra parte, en la literatura anglosajona también es frecuente encontrar la expresión segunda escolástica o escolástica tardía, late scholastics, que de alguna manera trasciende las fronteras de Salamanca. Vaya por delante que no me parece incorrecto expresar el nombre Escuela de Salamanca, porque ciertamente fue en esa universidad donde Francisco de Vitoria inició una muy trascendente renovación de la enseñanza académica, al convertir la Suma Teológica de Santo Tomás como libro de texto en su cátedra de Prima de Teología. Entre paréntesis, quiero recordar que en 2026 se va a celebrar el 5º centenario de su llegada a esta ciudad. Escuela de Salamanca, por tanto, es una denominación histórica adecuada a la enseñanza sobre filosofía, teología o derecho que se originó en aquella universidad, siguiendo las pautas de la escolástica tomista, y que no tardando mucho se aplicó también, por ejemplo, a las reflexiones económicas que desarrollaron nuestros doctores a partir de los anteriores presupuestos. Con el tiempo, este criterio docente se extendió por todas las universidades españolas, incluyendo las situadas en otros territorios europeos o las fundadas en los virreinatos americanos, y también en los noviciados o centros de estudio de las diversas órdenes religiosas, muy especialmente en los colegios de formación de la Compañía de Jesús. Y de modo particular tenemos que hablar de las universidades portuguesas, que durante algunos años estaban unidas a la monarquía católica y que tuvieron una enorme importancia y trascendencia intelectual, como fue el caso de Coimbra. Así pues, sin renunciar a la expresión Escuela de Salamanca para referirnos a esa realidad histórica, me ha parecido muy sugerente la iniciativa de una escuela ibérica que agrupe a españoles y portugueses y americanos de ambas lenguas, que en el presente estamos interesados por el estudio y difusión del pensamiento de aquellos maestros. Y desde luego en este proyecto caben otros académicos del mundo anglosajón o asiático. Por ejemplo, en Filipinas se fundó la primera universidad el año 1611 y creo recordar que Harvard es de 1630 y pico. El segundo punto era conversar sobre qué cuestiones relacionadas con la escuela ibérica o la escuela de Salamanca o la segunda escolástica he trabajado académicamente. Como decía, una primera aproximación consistió en estudiar esos aspectos del pensamiento económico que Marjorie Gray Hutchinson había destacado en su libro de 1952, The School of Salamanca, aunque ella misma reconoce haberse inspirado en autores españoles anteriores como José Larraz. También hay que destacar la lectura de el libro de Joseph Schumpeter, Historia del Análisis Económico, que aunque se publicó en 1954, ya lo había comenzado a escribir bastantes años antes. ¿Cuáles son estos aspectos que señala sobre todo Marjorie Gray Hutchinson? El más conocido es la teoría cuantitativa del dinero. Esa brillante intuición que permitió a estos doctores de Salamanca interpretar cómo la subida de precios originada en la España moderna se debió
en gran medida a la llegada masiva del metal precioso americano, sobre todo plata, y no a una perversa especulación de banqueros o comerciantes, estableciendo una relación entre la cantidad de moneda y el precio de los bienes, lo que después ya en el siglo XX se formalizó con la expresión cuantitativa de que los precios están en función de la masa monetaria. P es igual a FDM, o más elaborado, P por T, precios por el número de transacciones, es igual a M por V, la masa monetaria por la velocidad de circulación. Pero hay que reconocer que la primera explicación la encontramos en el libro de Martín de Azpilcueta, el doctor Navarro, en 1556, y teniendo su origen en las viejas doctrinas aristotélicas sobre el dinero. En resumen, su aportación consistió en una muy clara descripción de cómo el valor de los bienes depende de su abundancia o escasez, raritas, decían en latín, su utilidad, utilitas, y su capacidad para agradarnos subjetivamente, complacibilitas. En este esquema, el trabajo y los costes de producción jugaban un papel secundario. Hago ahora otro paréntesis para explicar por qué a la Escuela Austriaca de Economía le parece tan importante el papel de la Segunda Escolástica Española, puesto que los identifican de algún modo como sus antecedentes en una concepción de la teoría subjetiva del valor fundamental para Menger, primero Mises o Hayek. Volviendo a las aportaciones que destacaba Gray Hutchinson en su libro, la tercera puede ser una preformulación de la teoría de la paridad del poder adquisitivo en el cambio de divisas, al concluir que la valoración entre diversas monedas podría ajustarse a sus respectivos poderes de compra. A partir de estos presupuestos básicos, se han venido añadiendo otras posibles intuiciones seminales de los doctores de Salamanca. El profesor Huerta de Soto, por ejemplo, ha completado una más extensa lista de teorías entre las que podemos destacar: 1. La naturaleza dinámica del mercado y la imposibilidad de alcanzar un modelo de equilibrio, cita a Juan de Lugo. 2. El concepto dinámico de competencia, Luis de Molina. 3. El descubrimiento de la preferencia temporal, con, de nuevo, Martín de Azpilcueta. 4. El carácter distorsionador de la inflación sobre la economía real, aquí cita a Juan de Mariana, del que hablaré enseguida. 5. Un análisis crítico de la banca ejercida con reserva fraccionaria, sus citas son de Martín de Azpilcueta y Luis Sarabia de la Calle. 6. El descubrimiento de que los depósitos monetarios forman parte de la oferta monetaria, con Juan de Lugo y Luis de Molina. 7. La imposibilidad de organizar la sociedad mediante mandatos coactivos. 8. Y la más importante, la tradición liberal de que toda intervención injustificada sobre el mercado viola el derecho natural y viola las libertades del pueblo, lo que también hablaremos después. Desde luego ya se ve que merece la pena hablar y estudiar a nuestros doctores, al menos para comprobar, analizar o discutir si verdaderamente descubrieron y formularon todas esas aportaciones a la historia del pensamiento económico. Vuelvo ahora a mi investigación personal, orientada por el director de la tesis citada, el catedrático Victoriano Martín, que estuve trabajando en una memoria de doctorado sobre la posible ruta en la historia de las ideas económicas, pero también jurídicas o políticas, una ruta, digo, en la historia de las ideas económicas desde Salamanca hasta la Universidad de Glasgow, donde Adam Smith enseñaba filosofía moral. Y veíamos que el recorrido pasa por la interesante figura del jurista holandés Hugo Grocio, autor de un libro muy difundido en la Europa de los siglos XVII y XVIII, el De Iure Belli ac Pacis, en latín, sobre el derecho de la guerra y de la paz, que fue conocido y estudiado en la Universidad Escocesa donde enseñaba Smith. La clave de esta transmisión es que Grocio ha leído con atención y reproduce en sus obras el pensamiento de Vitoria y todos los demás autores ibéricos, de manera que es evidente sostener que Adam Smith conoció, por ejemplo, una teoría sobre el valor de los bienes basada en la cantidad, utilidad y apreciación subjetiva, a pesar de que se hiciera famoso por la formulación en su libro último, La riqueza de las naciones, de una teoría del valor basada en el trabajo,
Sin embargo, hoy sabemos que esos presupuestos escolásticos sí los había enseñado y escrito, por ejemplo, en sus anteriores lecciones de jurisprudencia. Dejo ahora la economía y paso más brevemente al pensamiento político. Hablábamos antes, citando a Huerta de Soto, de las libertades del pueblo. Efectivamente, para los doctores escolásticos tenía mucha importancia el papel de la libertad en la vida humana. Desde un punto de vista puramente teológico, que es donde ellos empezaron a trabajar, porque muy pronto se vieron envueltos en la disputa con la Reforma protestante. Y resulta que la respuesta católica a la predestinación luterana pasa por defender la libertad moral de cada individuo. La salvación, algo que preocupaba tanto a los cristianos católicos como reformados, es para los primeros una misteriosa conjunción entre la gracia y las virtudes o buenas obras de cada persona en un ejercicio libre. Pero esta defensa de la libertad, de un modo connatural, era también llevada a otros campos, como hemos dicho, el de la economía, puesto que hablaron del libre comercio, libertad de circulación, propiedad privada, mercados y precios abiertos a la común estimación de los agentes, o también al campo de la política, que estamos diciendo ahora. La organización social necesariamente debe sostenerse en algún tipo de libre acuerdo entre los ciudadanos y sus gobernantes. El ejemplo más conocido es la obra de Francisco Suárez, La Defensio Fidei, la defensa de la fe, donde critica la imposición de un juramento de fidelidad al rey de Inglaterra por encima de la conciencia de sus súbditos. Esto le llevó a ser precursor, antes, por ejemplo, que John Locke, quien sin ninguna duda conocía su obra, ser precursor, digo, en la teoría de la división de poderes y en la necesidad de que los gobernantes estén sometidos al consentimiento del pueblo. Y todavía antes que Suárez, aunque siguiendo una venerable tradición escolástica que en España defendió Francisco de Vitoria, fue Juan de Mariana quien escribiría unas formidables definiciones de la libertad política. Precisamente este año 2024 estamos celebrando el cuarto centenario de su muerte, por lo que voy a aprovechar esta grabación para leer algunos textos del padre Mariana. En su libro El rey y la institución real, publicado en 1599, se preguntaba si la potestad del rey es mayor que la de la república. República se refiere a la sociedad, y dice que es cuestión grave, intrincada, peligrosa, efectivamente. A lo que responde: pero yo juzgo que cuando la potestad real es legítima, tiene su origen en el pueblo, y los primeros reyes en cualquier república han sido elevados al poder supremo por una concesión de aquel. Poco después extendía estos razonamientos al campo de la propiedad privada, la licitud de los impuestos o la manipulación de la moneda. Es en otro escrito de 1609, el de Monetae Mutatione, que él tradujo como Tratado y Discurso de la Moneda de Bellón, donde dice: en primer lugar, el príncipe no tiene derecho sobre los bienes muebles e inmuebles de sus súbditos, de suerte que por su solo capricho pueda tomarlos para sí o trasladarlos a otros sin causa justa. Completa, de lo cual se infiere que aquel no puede imponer nuevos tributos sin que preceda el asenso, el consentimiento formal del pueblo. Y lo remata diciendo: el rey no puede bajar la moneda de peso o de ley sin la voluntad del pueblo. Termino con otro aspecto del pensamiento escolástico que ha despertado mi interés y que podría dar lugar a una más extensa conversación: la posible relación entre los movimientos independentistas en la América española y las doctrinas sobre los límites del poder político de nuestros doctores. Se trata de una interesantísima hipótesis sobre cómo, durante la invasión francesa de la península ibérica, los ciudadanos americanos defendieron la ilegitimidad, de Napoleón, basándose en estas viejas doctrinas tardoescolásticas. Por ello, sostienen sus autores que los primeros alzamientos de 1810 en Argentina, en el Río de la Plata, responden al principio político ya señalado de la necesidad de contar con el consentimiento del pueblo.
Pero esto ya es otra historia que no podemos abordar ahora.